de aplastamiento, lesiones neurovasculares, musculares o tendinosas. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar inicialmente acerca de lo que son las complicaciones del tratamiento. Y una de las complicaciones más frecuentes del tratamiento de las fracturas, sobre todo si son fracturas expuestas, en donde hay un contacto entre el hueso y el medio ambiente, son las osteomielitis, ¿no? Básicamente la osteomielitis exógena, ¿no? Que inicialmente nos da un cuadro de una osteomielitis aguda y que en caso de no tratarse adecuadamente puede llegar a una osteomielitis crónica. Acordémonos que básicamente se da en tema de fracturas expuestas. Y cuando estamos frente a estas fracturas expuestas es muy importante el énfasis en el tratamiento inicial. Y el tratamiento inicial son básicamente dos cosas. Uno, la antibioticoterapia precoz contra gérmenes frecuentemente aislados en este tipo de heridas, como son los gram positivos, y de entre ellos el más común es el Staph aureus. Y dos, lo que es la limpieza quirúrgica. La limpieza y el debridamiento quirúrgico en sala de operaciones es fundamental. ¿Para qué? Para retirar y debridar todo aquel tejido desvitalizado o necrótico que se pueda presentar. ¿Y cuántas veces vamos a hacer las limpiezas quirúrgicas? Cuantas veces sean necesarias. En realidad no hay un número determinado. Puede ser primera, luego a las 48 horas, luego a las 96 horas, hasta que veamos que no hay tejido desvitalizado, tejido necrótico. Esto nos puede limitar al máximo la posibilidad de llegar a una osteomielitis aguda. Ahora, ¿las osteomielitis se pueden dar solamente en fracturas expuestas? No necesariamente solamente en fracturas expuestas. También puede darse en fracturas cerradas, fracturas que no hay contacto entre el hueso y el medio ambiente. Pero mucho de eso depende, por ejemplo, de la institución donde estemos, de alguna manera del manejo de cada institución en cuanto al manejo de antibiótico-terapia, de antibióticos, ¿no? Al médico y al paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen una serie de comorbilidades que pueden ocasionar que una fractura cerrada pueda terminar en una osteomielitis. Factores sobre todo que afectan que generan inmunosupresión, que generan inmunodepresión, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con afectación del sistema inmunitario, pacientes, por ejemplo, con consumo crónico de corticoides, pacientes fumadores crónicos. Hay un riesgo muy elevado de que estas fracturas cerradas pueden hacer cuadros de osteomielitis, ¿ya? 2. Otra complicación del tratamiento, que es una complicación bastante frecuente, es la pseudoartrosis. Básicamente la pseudoartrosis, o en inglés el término es no union, es precisamente esto. Cuando una fractura no forma callo o no consolida en el tiempo promedio que debería unirse. Básicamente es eso. Y clínicamente, ¿cómo se presenta? ¿Cómo viene a ti el paciente con pseudoartrosis? Una movilidad anormal en el foco de fractura, con el antecedente de una fractura hace varios meses. Tú lo examinas, hay una movilidad en ese foco, y con radiografías que tú evidencias que no hay formación de callo óseo en los 3 últimos controles. Este tipo de complicación se da más frecuentemente en fracturas de huesos largos, fracturas diaficiarias de fémur, de tibia, siendo la tibia el hueso que más se afecta con la pseudoartrosis, fracturas de húmero, fracturas de radio cúbito, como en el caso de la imagen que les presento, ¿no? Clínicamente el paciente viene con este cuadro de movilidad anormal, muy pocas veces hay dolor, generalmente son indoloros. ¿Por qué se llama pseudoartrosis? Porque al no formarse un callo, se forma una pseudoarticulación con una movilidad anormal, ¿no? Este es un término muy en el español, porque como les comentaba en inglés es el término no unión.
Y esto nos da a entender que algo ha fallado en cuanto al tratamiento. Quizás no hubo una adecuada inmovilización, quizás no hubo una adecuada reducción, quizás no hubo un adecuado aporte vasculosanguíneo. Y generalmente el tiempo que nosotros tomamos como límite, que es un tiempo variable, no es un tiempo fijo, son de 9 meses. Fractura, que hasta el 9º mes nosotros no evidenciamos la formación de un callo óseo, ya podemos hablar de pseudoartrosis con toda la clínica que presenta. Ahora, necesariamente tenemos que esperar los 9 meses. Si nosotros vemos que al 6º mes nosotros lo citamos al paciente mensual, y vemos que a partir del 6º mes no hay formación de callo, al 7º mes no hay formación de callo, al 9º mes no hay formación de callo óseo, ok, ya podemos presumir anticipadamente que esto a la larga va a terminar en una pseudoartrosis. Y eso era lo que les comentaba anteriormente. Para que nosotros tengamos una consolidación normal, nosotros tenemos que tener 3 aspectos fundamentales. Uno, que la fractura esté adecuadamente reducida, es decir, alineada, sin rotaciones, sin angulaciones, sin cabalgamiento. 2, que al lograr nosotros una buena reducción, busquemos la manera de cómo inmovilizar y mantener esa reducción. Y 3, un aporte vasculosanguíneo adecuado. ¿Y quién da el aporte vasculosanguíneo? Básicamente es el periósteo. El periósteo es el tejido que envuelve el hueso. Y muchas veces cuando nosotros atacamos a ese periósteo, generalmente cuando hacemos reducciones abiertas, hacemos cirugías, abrimos, desperiostizamos, le quitamos esa membrana del hueso fracturado, generamos que no hay un adecuado aporte vascular y eso a la larga puede terminar en una pseudoartrosis. Entonces, las pseudoartrosis normalmente se clasifican en hipertróficas cuando hay una nube que se forma alrededor del hueso, como en este caso, pero en realidad hay movilidad anormal. En atróficas, cuando es por un inadecuado aporte vasculosanguíneo, o sea, no hay la vascularidad, no hay la irrigación adecuada. Y las normotróficas es cuando hay una falla básicamente en la reducción. O sea, al no estar adecuadamente reducido, pues obviamente la fractura a la larga no va a terminar en una consolidación adecuada. ¿Ya? Entonces, generalmente esta es una complicación que se presenta a los meses, no es inmediata. Es por eso la importancia de que nosotros al paciente que le hemos tratado con fractura, tengamos que citarlo periódicamente. A veces muchos pacientes simplemente se pierden porque sienten que ya están bien o por X o Y motivos y a veces nos llegan después de mucho tiempo que nosotros también nos olvidamos del paciente con esta complicación. Y básicamente el tratamiento de esta complicación es un tratamiento quirúrgico. Hay que reparar y hay que realinear y hay que recuperar aquello en lo que hemos fallado. Eso seguramente lo vamos a ver, lo van a ver posteriormente en las clases futuras. Pero sí, el tratamiento de una pseudoartrosis casi exclusivamente es quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Acá vemos, por ejemplo, imágenes de cómo se da esta pseudoartrosis con esta movilidad anormal, con estas deformidades evidentes, y en las radiografías vemos básicamente que tuvo el antecedente de una fractura y es una fractura que no ha consolidado adecuadamente, ¿no? Muy bien. Tercer punto. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una fractura, pero esta fractura consolida, pero consolida de manera inadecuada? O sea, sí hay ese proceso de consolidación, sí hay ese proceso de formación de callo óseo, pero no respeta ciertos lineamientos como mantener el eje, como las angulaciones permitidas, como que las rotaciones permitidas. En este caso estamos frente a lo que se conoce como la consolidación viciosa de una fractura. Básicamente la fractura consolida inadecuadamente. Sí se ha formado un callo, pero obviamente hay una deformación evidente, que tú lo ves desde que el paciente ingresa a tu consultorio. Hay una disfunción porque generalmente están acompañadas de
acortamiento de extremidades, rotaciones de extremidades, o sea, ese miembro, ya sea superior o inferior, es no funcionante, porque hay acortamiento, porque hay angulaciones, y generalmente estas angulaciones y deformidades generan a la larga artrosis, ya sea en las articulaciones proximales o en las articulaciones distales. ¿Por qué? Porque al no mantener los parámetros normales, las articulaciones tratan de adaptarse y se gastan más y se recargan más. Y eso genera artrosis a nivel de articulaciones como en la rodilla, como en el tobillo, como en la cadera, dependiendo del nivel donde se dé esta consolidación viciosa, ¿no? Muchas veces el tratamiento en estos casos también es tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que hacer un procedimiento que se llama osteotomía, es cortar hueso, tratar de alinearlo para, de alguna manera, recuperar ese alineamiento y limitar esa deformidad y colocar un material de osteosíntesis y fijarlo mediante placas, tornillos o clavos endomedulares, ¿no? Cuarta cosa importante. Otra complicación del tratamiento es lo que se conoce como la atrofia ósea de Sudeck. Si bien es cierto, no es una complicación muy frecuente, pero es una complicación bastante compleja, bastante limitante, ¿no? Es lo que se constituye como una distrofia neurovascular refleja. Acordémonos, las fracturas no solamente son lesiones óseas. Esa es una de las cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza. Cuando hay una fractura, no solamente se lesiona el hueso, se lesiona todo lo que rodea el hueso. Y dentro de lo que rodea el hueso está la piel, celular subcutáneo, tejido muscular, fascia. Y dentro de ese grupo muscular tenemos nervios, tenemos vasos sanguíneos, tenemos ganglios simpáticos. Entonces, todo sufre de acuerdo al mecanismo de acción. A más energía, más daño. Entonces, esta atrofia de Sudeck, que generalmente se asocia a fracturas de miembro superior, como fracturas de radio distal, como a fracturas de los huesos del carpo, como lesiones como síndrome de túnel del carpo, como lesiones, las contracturas de Dupuytren, están muy relacionadas a un tiempo excesivo de inmovilización de una lesión. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente hay una afectación más que todo del sistema simpático, que genera a la larga que estemos frente a un hueso rarefacto, hay casos de dolor, tumefacción, bastante limitación funcional, cambios vasomotores, cambios en la piel. Es lo que se conoce como la distrofia tipo 1, en el cual realmente no se sabe cuál es la causa. No se sabe exactamente cuál es la causa, porque uno hace estudios de todo tipo, estudios vasculares, estudios neurológicos, electromiografías, ecografías, y en realidad no se encuentra mucho. Y eso nos hace pensar que básicamente el problema es en estos ganglios simpáticos. Y dependiendo del tiempo, generalmente hay cuadros agudos de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, y ya se cronifica a partir de los 6 meses. Va desde un tratamiento con terapia física, manejo de dolor, hasta cuadros de bloqueos simpáticos o simpatectomías. Porque créanme que en esos casos el dolor es un dolor muy intenso, es un dolor, hay una hiperestesia, es un dolor mucho más fuerte del que podríamos pensar. Entonces, si bien es cierto, es una complicación poco frecuente, pero es una complicación muy compleja. Y muy compleja para el paciente porque a veces intentamos tratarlo con terapia, con medicación, pero aún así no logramos ayudarlo mucho. Muy bien. Otra complicación más frecuente que la atrofia de Sudeck son las artrosis secundarias. Generalmente estas artrosis secundarias son más frecuentes en fracturas articulares, fracturas donde hay afectación del cartílago propio, del cartílago articular y de la parte ósea, ¿no?
son consecuencias fracturas y a veces pueden ser también secundarias, y lo habíamos mencionado anteriormente, a fracturas no articulares con consolidación viciosa. Pero básicamente las artrosis secundarias se dan en fracturas que comprometen alguna zona articular y que requieren un tratamiento quirúrgico porque hay que reducirlo anatómicamente. Siempre les digo, las fracturas articulares son fracturas como si tú lanzaras al piso un rompecabezas y tienes que armarlo perfectamente para que todo encaje a la perfección. Si no logramos eso en este tipo de fracturas articulares, hay un riesgo muy alto de terminar en una artrosis y de terminar en una rigidez. Porque al ser zona articular, requiere recuperar lo mayor posible la articulación afectada para recuperar el rango de movimiento completo. Ahora, la verdad es que así tú lo llegues a reducir anatómicamente y lo llegues a fijar lo mejor posible y hagas una terapia física exhaustiva y muy cumplida, la verdad es que siempre queda un grado de limitación funcional. Y es por la misma fractura en sí. No es tanto al tratamiento, ¿ya? Entonces, es una complicación que se presenta frecuentemente en fracturas articulares y que nos exige a nosotros los traumatólogos, ante estos casos, pues hacer una reducción adecuada y una fijación lo más anatómica posible. Muy bien, entonces todo lo que hemos visto anteriormente son fracturas y complicaciones relacionadas más que todo al tratamiento, ¿no? La pseudoartrosis, la consolidación viciosa, la artrosis secundaria, la atrofia de Sudeck, está relacionado al tratamiento de la fractura. Pero hay complicaciones que están más relacionadas al traumatismo de por sí. Entonces son complicaciones agudas, son complicaciones que se presentan inmediatamente al traumatismo inicial. Entonces, entre estas tenemos, por ejemplo, una complicación muy importante, es la embolia grasa. La embolia grasa, bueno, la grasa viene de la grasa proveniente de la médula ósea, de la fractura, que ingresa al torrente venoso y puede llegar a los pulmones y generar básicamente síntomas pulmonares bastante característicos como una agitación súbita, dificultad respiratoria, tos con expectoración sanguinolenta, cianosis y muchas veces también genera alteraciones de sensorio, inclusive hasta el coma. No es una complicación muy frecuente, generalmente es una complicación que se den fracturas de huesos largos, como fractura de fémur o fractura de tibia, que no son inmovilizados adecuadamente y que genera, pues, que obviamente en la médula ósea se dispare un émbolo graso y que ese émbolo viaje y llegue a los pulmones. Y genera, pues, toda esta sintomatología respiratoria bastante característica. Generalmente es una complicación que se puede presentar entre las primeras 24 a 72 horas. No es un paciente que puede estar tranquilo siendo manejado por traumatología y de un momento a otro comienza con un distrés respiratorio, con una agitación súbita, con alteración del sensorio que nos hace llevar al paciente al área de trauma shock y pues obviamente tiene el antecedente de esta fractura de hueso largo. Tiene una mortalidad casi del 20%. ¿Y por qué la mortalidad es tan alta en un paciente con una fractura? Básicamente porque lo que se genera es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que hace que el paciente tenga que ser manejado clínicamente en la unidad de trauma shock de emergencia, estabilizado, y muchas veces estos pacientes requieren ir a UCI para su manejo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en traumatología o qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir esto? Tratar de inmovilizar o fijar adecuadamente una fractura de hueso largo para evitar a la larga que se pueda presentar esto. No es muy común, yo particularmente
he visto un par de casos de embolia grasa, generalmente y sobre todo en pacientes con múltiples fracturas, que aparte tienen múltiples lesiones, que es, en este caso siempre es importante el manejo multidisciplinario, ¿no? Para tener todo listo en caso de que pudiera surgir esta complicación. Muy bien. Es importante, en este caso, identificarlo en el momento oportuno para poder solicitar la ayuda del caso, porque esto sí tiene una alta tasa de mortalidad. Felizmente no es tan frecuente. Otra complicación más frecuente y que nosotros generalmente vemos con relativa frecuencia es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental generalmente está relacionado a fracturas de huesos largos en compartimentos musculares grandes como el muslo, la pierna, el brazo, y se da básicamente por el aumento de la presión dentro de los compartimentos musculares por encima de 40 milímetros de mercurio. Acordémonos, el hueso está rodeado de tejido muscular en varios compartimentos, y estos compartimentos están rodeados por un tejido fibroso, no elástico, no retráctil, que es la fascia. Entonces, cuando hay algo que aumenta la presión o el volumen dentro del compartimento muscular y ante un tejido fibroso como la fascia, que no tiene esa capacidad de distensibilidad, pues la presión aumenta a tal grado que podemos llegar a este síndrome compartimental. Y básicamente todas las alteraciones que se dan porque hay una alteración en la perfusión tisular, que puede llegar a cuadros de isquemia y a cuadros de necrosis. Entonces, ¿cómo es la clínica? Generalmente tiene que haber el antecedente, generalmente, no en todos los casos, de un traumatismo. No necesariamente una fractura o un traumatismo fuerte. El paciente llega a la emergencia con un dolor intolerable, un dolor muy fuerte. Generalmente ya han tomado previamente medicación para el dolor, analgésicos, antiinflamatorios, vía intramuscular. El dolor no calma, el dolor aumenta. Y al momento del examen nosotros vemos que hay un aumento del volumen de la extremidad afectada, pero no solamente hay un aumento de volumen. Al momento de palpar, palpamos un aumento de la tensión. Yo siempre les digo, si ustedes quieren comparar un síndrome compartimental, es como si ustedes cogieran una pelota de básquet muy inflada y ven que esa es la tensión que uno palpa en un síndrome compartimental. Entonces, este aumento de la tensión dentro del compartimento muscular, ¿no? de los compartimentos, dentro del compartimento muscular, genera a la larga esta alteración en la perfusión, tanto vascular como y también afectación de la parte neurológica, que genera, por lo cual se generan parestesias, frialdad, cianosis, palidez, y no necesariamente en estos casos puede haber afectación del pulso. O sea, no necesariamente un síndrome compartimental no tiene que haber pulso. Puede haber un pulso y puede ser un síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Generalmente, paciente llega, antecedente de traumatismo, ok, se examina, aumento de tensión, paciente refiere hormigueos, adormecimiento, o simplemente la movilidad está limitada, ok. Síndrome compartimental clínicamente detectado. ¿Hay la manera de detectarlo laboratorialmente o mediante un método? Sí, hay un medidor de la presión intracompartimental. No lo tenemos acá en el país, ¿no? Te permite medir en milímetros de mercurio, pues, cuánta es la presión. Generalmente nosotros utilizamos el método clínico sobre todo. ¿Y cuál es el único tratamiento para un síndrome compartimental? La fasciotomía descompresiva. ¿En qué consiste la fasciotomía? Hacer amplias incisiones, repito, amplias incisiones y abrir esa fascia muscular para que todo el contenido pueda respirar y la presión se libere.
Para eso nosotros tenemos que conocer la anatomía de las extremidades para ver cuáles son los compartimientos musculares que hay y cuáles son las maneras de nosotros poder abordarlas. Se recomienda que la fasciotomía se pueda hacer antes de las 8 horas. Es recomendable. Muchas veces llegan pacientes con más tiempo de evolución, con lo cual el pronóstico no es tan bueno. Acuérdense que más o menos la cascada del daño es a la isquemia, puede llegar a una necrosis y esto puede terminar en una fibrosis muscular y una retracción muscular. Se recomienda después de las 72 horas ya no hacer una descompresión porque ya hay un daño vascular y no es que se vaya, y neurológico, y no es que se vaya a lograr mucho. Y en algunos casos las secuelas pueden ser tan graves que pueden terminar en amputación de la extremidad. Por lo tanto, el síndrome compartimental es una urgencia en traumatología. Es una de las pocas urgencias que puede haber y cuyo tratamiento es único. Si estamos frente a un caso de síndrome compartimental, el tratamiento es una fasciotomía descompresiva lo antes posible. No hay otra. No hay tratamiento médico. No hay tratamiento medicamentoso. Fasciotomía descompresiva. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tratamos a tiempo un síndrome compartimental? Habíamos hablado de esta cascada de isquemia, necrosis, fibrosis, retracción, pues terminamos ante estas contracturas isquémicas o este síndrome de Volkmann, que es más frecuentemente se da a nivel del antebrazo, lo describieron inicialmente en el antebrazo, en aquellos síndromes compartimentales no tratados de antebrazo, y que a la larga hay una afectación vascular, neurológica, y genera retracciones de los compartimentos musculares y deformidades evidentes. O sea, terminas frente a una extremidad no funcionante, no móvil, muchas veces sin sensibilidad, que a la larga, y esto que iba a decir, en secuelas muy complejas, puede terminar en amputaciones, porque te quedas frente a una extremidad que no te sirve de nada, simplemente está ahí, pero no ayuda. Y esto es una complicación, pues, del síndrome compartimental y es algo que nosotros, por eso, tenemos que aprender a identificar y tratarlo adecuadamente. Otra complicación del mismo traumatismo es este síndrome de aplastamiento o lo que se conoce como el crush syndrome, que es básicamente cuando te cae una pared encima o algo encima, algo muy pesado, y genera una injuria o un daño muscular, óseo, vascular, neurológico, ¿no? Esto generalmente se presenta pues en estas grandes catástrofes o desastres que se dan como derrumbes, colapsos de estructuras, terremotos, en los cuales, pues, obviamente, al estar aplastado y al sufrir esta injuria muscular, generalmente lo que complica no es tanto la parte traumática, sino muchas veces que ese traumatismo muscular libera una serie de sustancias tóxicas provenientes de este tejido muscular que aumentan la liberación de mioglobina, la creatinina y el potasio, y que esto viaja a través de la sangre ocasionando un taponamiento renal. Te ocasiona una insuficiencia renal aguda y un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico agudo. Y muchas veces el manejo inicialmente es más clínico que quirúrgico. En estos casos, para salvar la vida al paciente, tenemos que intentar a veces estabilizarlo al paciente, hacer diálisis de urgencia para liberar de todas esas sustancias tóxicas y posteriormente ya en un segundo o tercer plano ver la parte reconstructiva, ¿no? Ahí la importancia nuevamente de trabajar con este equipo multidisciplinario para nosotros poder trabajar en conjunto. Muchas veces, si nos centráramos solamente en la parte traumática, en la fractura, en la lesión muscular, y no nos damos cuenta de esto, el paciente se nos va a morir en nuestras narices, y esa no es la idea. Y una de las últimas complicaciones de las fracturas, y quizás una de las complicaciones más evidentes, más llamativas,
es cuando, aparte de la lesión ósea, se da estas lesiones vasculonerviosas. Por ejemplo, una fractura de un hueso largo, como el fémur o la tibia, que genera sección de una arteria importante, obviamente requiere inmediatamente ingresar a sala de operaciones para intentar repararla. Si es una arteria importante, una arteria vascular principal, hay que suturarla. Si es una arteria no principal, o se puede suturar o se liga. Generalmente nosotros ingresamos con estos pacientes junto con el cirujano vascular. Nosotros estabilizamos la fractura y con el cirujano vascular hacemos la reparación vascular. Hay que ingresar inmediatamente porque esto sí puede llevar a un cuadro de una necrosis y a una amputación de la extremidad. Y cuando hay secciones neurológicas, generalmente en estos casos sí le puedes dar un mayor tiempo para repararlas posteriormente, o cuando hay secciones tendinosas que también se pueden asociar, también te da un cierto tiempo para repararlas posteriormente. En este caso, lo importante es la sección vascular, es repararla inmediatamente e ingresar con el cirujano vascular, el traumatólogo para fijar, para reparar, para suturar, o en el caso de que ya no se pueda, para ligar esta arteria y evitar, pues obviamente, la pérdida de volumen sanguíneo. Muy bien, básicamente esas son he tratado de hacer un listado corto de las complicaciones principales y a grandes rasgos poder decirles más o menos cómo es el diagnóstico y cómo es el tratamiento. Si bien es cierto, mucho de esto lo van a poder ver en cada tema que vean de cada fractura en particular, cuáles son las complicaciones más frecuentes de cada fractura. Esta es son generalidades, pero que es muy importante porque la mayoría de veces se cumplen en la gran mayoría de fracturas. Muy bien, entonces ahí les dejo la fuente de información para que puedan ver. Y si tienen alguna duda, pues encantado de poder responder las preguntas que tengan. Doctor, no sé si se me escucha. ¿Me escucha?